Me llamo Leonor Guzmán. Tengo 67 años. Esa tarde, el aire en Mérida se sentía pesado por el verano. El dulzor del té helado y el calor de las bugambilias se colaban por las ventanas del impecable salón de mi nuera. Había pasado la mañana lustrando la plata, acomodando tartas de limón en platos de cristal y planchando los manteles de lino hasta que parecían rayos de luz doblados. Alejandra quería todo elegante tropical o algo por el estilo. Yo solo quería que todo quedara perfecto. Los invitados llegaron uno por uno, mujeres con peinados impecables y risas que llenaban la casa. Me mantuve callada, moviéndome entre la cocina y el salón, rellenando tazas, sirviendo pastelitos. Mis manos conocían el ritmo. He servido a otros toda mi vida. No era nuevo, pero esta casa debía ser diferente. La casa de mi hijo, mi casa también. Cuando una de las mujeres preguntó, ¿quién es esta señora tan amable que te ayuda?, giré ligeramente, esperando que Alejandra dijera algo cortés, quizás la madre de mi esposo o Leonor, pero su risa cortó el aire como un cuchillo. «Oh, es mi sirvienta tonta», dijo, como si fuera parte de un chiste encantador. «La madre de mi esposo», añadió con una sonrisa, «pero le gusta estar ocupada». Por un instante, creí haber oído mal. Las risas que siguieron sonaban lejanas, como olas detrás de un cristal. Mis dedos se entumecieron alrededor de la bandeja. La puse con cuidado sobre la mesa de mármol, temiendo que la porcelana delatara mi temblor. El olor del abrillantador de lavanda se mezclaba con el amargor del café. Miré el sol temblando en los tablones del suelo y me golpeó la verdad. Estaba en la sala de mi hijo, invisible otra vez, mientras personas que ni conocía se reían de mí. No dije nada. Mi madre me enseñó que el silencio puede ser una armadura. Lo abracé fuerte mientras me giré. Caminé hacia la cocina y dejé que la puerta se cerrara suavemente tras de mí. Detrás de esa puerta, mi corazón empezó a doler de una manera conocida y silenciosa. Esa que llega cuando descubres que algo que construiste con amor ya no te pertenece. Y así fue como esa tarde comenzó a romperme. Crecí creyendo que el trabajo podía salvarte. No la fe, no la suerte, solo el trabajo. Cuando Rafael colapsó una mañana de julio, el doctor dijo que fue el calor. Su corazón nos asustó hasta el alma, pero lo superó. Pero yo sabía más. Fueron años de turnos dobles, cargando correo bajo los veranos de Mérida que cosían la ciudad como ladrillo. Tenía 43 años. Yo tenía 38. Un niño de 12 y una hipoteca que se había duplicado. Tras el funeral, empecé a limpiar casas. La primera fue de la esposa de un juez jubilado, una mujer que nunca me miró a los ojos, pero siempre notaba si la plata tenía huellas. El olor a cloro se convirtió en el aroma de la supervivencia. Fregué suelos de mármol, planché cortinas y aprendí a no dejar que mis zapatos chirriaran en la madera pulida. Gabriel creció entre esas largas horas, hacía la tarea en la mesa de la cocina, junto a la tabla de planchar, sus almuerzos escolares preparados con las propinas que ganaba esa semana. Cada noche lo veía dormir y le susurraba una promesa: «Tú nunca trabajarás así, tú no». Mérida era una ciudad hecha de historias, dinero antiguo, casas antiguas, nombres antiguos. Yo no era nada de eso. Pero cuando veía a mi hijo caminar por la plaza grande rumbo al colegio, pensaba que tal vez, solo tal vez, estábamos tejiendo nuestra propia historia. Los años se difuminaron como las mareas que van y vienen. Una mañana, se fue a la universidad con una beca y una sonrisa que parecía demasiado adulta para su edad. Me quedé en el porche mientras el autobús se alejaba, aferrándome al barandal para no desmoronarme. La madera estaba cálida bajo mis manos, suavizada por el tiempo y la sal. Esa arcilla, ese calor, esa ciudad nos dieron forma a los dos. Cuando Gabriel me llamó para decir que había comprado una casa en el Paseo de Montejo, pensé que bromeaba, pero esa tarde de primavera llegamos frente a una casa de ladrillo con persianas blancas, del tipo que yo solía limpiar para ganarme la vida. Gabriel estaba en el porche,
sonriendo como el niño al que mandaba a la escuela con rodillas remendadas y zapatos heredados. «Pasa», dijo, abriendo la puerta con el orgullo de un hombre que había construido su vida desde cero, adentro. El aire olía a pintura fresca y dinero, muebles traídos de Guadalajara, cortinas tan impecables que apenas se movían con la brisa, y ahí, junto a la escalera, estaba Alejandra, tan pulida como la casa, blusa rosa pálido, perfume suave, sonrisa ensayada. «Qué bueno que por fin pudiste mudarte», dijo, con un tono ligero, pero los ojos ya revisando la caja que llevaba. «Ya encontraremos un lugar discreto para tus cosas». Le dije que no traía mucho, solo unos manteles y los platos que me dejó mi madre. Ella asintió, distraída, y luego preguntó si prefería que me llamaran Leonor o señora Guzmán. Dije que cualquiera estaba bien. Sonrió con frialdad y dijo: «Mejor Leonor, es más amigable». Durante la cena, alabó cómo puse la mesa, pero luego reorganizó los cubiertos después de que me senté. Cuando ofrecí ayudar a limpiar, me despachó con una risa que no llegó a sus ojos. Rafael no parecía notarlo. Estaba orgulloso de nuestro hijo, de la vida que había construido, y yo intenté estarlo también. Pero esa noche, mientras escuchaba el murmullo suave de la ciudad más allá de la ventana, no podía quitarme la sensación de que habíamos cruzado una línea y dejado algo nuestro atrás. Rafael se fue a Cancún en otoño. Una estancia corta en un centro de rehabilitación tras su segunda ronda de terapia. Gabriel prometió visitarlo los fines de semana. Y Alejandra, con una sonrisa dulce, dijo que se aseguraría de que no me sintiera sola mientras él estuviera fuera. Los primeros días fueron tranquilos. Ella trabajaba hasta tarde. Llegaba con comida para llevar y apenas hablaba. Pero pronto el silencio cambió de forma. Se volvió más filoso, con bordes escondidos bajo la cortesía. Una mañana, apareció en la puerta con las camisas de Gabriel. «Los de la tintorería volvieron a olvidarlas», dijo con ligereza. «¿Te importaría plancharlas? Tú lo haces mucho mejor». Antes de que respondiera, ya las había dejado sobre la cama. Luego vinieron los platos. «Los lavo después», dijo, pero nunca lo hacía. La ropa, las toallas, el café que dejaba quemándose hasta que olía a carbón. Me dije que era más fácil hacer el trabajo que discutir. Después de todo, Gabriel estaba feliz. Su carrera despegaba. Hablaba de proyectos y clientes con un brillo en los ojos que no veía desde la universidad. No quería ser yo quien lo apagara, pero había momentos que no podía ignorar. El suspiro de Alejandra cuando me sentaba a la mesa. Cómo corregía mi forma de hablar frente a sus amigas. «Es ceviche con camarones, no camarones con ceviche, Leonor». O cómo me decía querida con el mismo tono que usan para los niños que no entienden mucho. Una noche, mientras ponía la mesa, encontré una nota que ella había escrito en la encimera: «Comprar nuevos cubiertos antes de la cena. No dejes que ella use los buenos». Las palabras dolieron más de lo que deberían. Aún así, terminé de poner la mesa, cuidando que ningún plato sonara. La casa era hermosa, el aire perfectamente quieto, pero todo lo que oía era una grieta silenciosa abriéndose dentro de mí, lenta y callada, como la porcelana bajo presión. Ocurrió un miércoles cualquiera, de esas tardes en que el aire de Mérida se siente tan denso que puedes saborearlo. Estaba enjuagando vasos en la cocina, con la ventana entreabierta buscando una brisa que nunca llegaba. La risa de Alejandra flotaba desde el comedor, aguda, brillante, despreocupada. Al principio, no quería escuchar. Su voz se colaba fácilmente por el arco, suave como miel sobre hielo. «No, en serio», dijo, haciendo una pausa para dar efecto. «Tengo una sirvienta gratis viviendo aquí. La madre de mi esposo, querida, pero despistada». Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Resonaron en las baldosas y se asentaron en mi pecho como ceniza. Por un segundo, pensé que había oído mal, pero luego ella rió de nuevo. Una risa que no venía de la sorpresa, sino de la satisfacción. Me quedé inmóvil, con las manos en el fregadero, el agua corriendo sobre mis muñecas hasta que se volvió fría.
No había enojo, no aún solo una tristeza lenta y pesada. Había pasado mi vida trabajando para gente que me veía como reemplazable, pero escucharlo de ella, en la casa de mi hijo, rompió algo más profundo. Ella terminó la llamada sin notarme y pasó por la puerta tarareando. Me sequé las manos y cerré el agua, cuidando no hacer ruido. Esa noche, mientras doblaba la ropa, tomé una decisión silenciosa. Cuando Rafael regresara de Cancún, empacaría nuestras cosas y nos iríamos. Gabriel podría sentirse herido, tal vez confundido, pero algún día entendería. La dignidad no grita cuando está herida, solo se queda quieta, esperando el momento justo para moverse. Alicé la última camisa en la cama y apagué la luz. En algún lugar de la casa, Alejandra rió de nuevo, pero esta vez no me sentí pequeña, solo me sentí terminada. Una semana después, Alejandra anunció que organizaría un té de tarde para su círculo de contactos. Lo dijo como si fuera un mandato real. Gabriel estaba emocionado, cualquier cosa que ayudara a su negocio le parecía bien y yo asentí. Fingiendo que la idea no me apretaba el estómago, me dio una lista, solo cosas sencillas, quiches pequeños, scones, sándwiches de dedo. Tú tienes tan buen toque casero. Su voz era melosa, pero sus ojos seguían fríos. Empecé temprano esa mañana, amasando, batiendo crema, cortando fresas. La cocina olía a los domingos de mi infancia dulce, cálida, llena de propósito. Por unas horas, incluso me sentí contenta. Tal vez, pensé, si la ayudaba a hacer esto bien, podríamos empezar de nuevo. Para el mediodía, la mesa estaba vestida con encaje, flores cortadas del jardín y los pasteles apilados en un soporte de porcelana. La luz del sol se reflejaba en los vasos de cristal, esparciendo pequeñas estrellas por las paredes. Cuando Alejandra entró, sus tacones resonaron contra las baldosas. Se detuvo, miró alrededor y soltó una risita despectiva. «Está bonito», dijo, pasando una mano cuidada por el mantel. «Pero se siente un poco rústico». Su tono era el que usan cuando quieren decir barato sin decirlo. «No te preocupes, pediré macarons y té de verdad en la cafetería del centro». El aire se detuvo. Le dije que la comida ya estaba lista, pero ella solo sonrió y dijo, «Entonces lo llamaremos decoración». Cuando salió, me quedé sola entre el aroma de duraznos horneados y scones enfriándose, escuchando el zumbido suave del refrigerador. El silencio se acercó, casi amable. Me quité el mandil, lo doblé con cuidado en la encimera y susurré a nadie. Lo intenté. Luego volví a la estufa, porque el té iba a suceder de todos modos, y yo seguía en la casa. La casa olía a perfume y champán. A media tarde, las salas estaban llenas risas suaves, tintineo de copas, conversaciones que flotaban justo por encima de la sinceridad. Me mantuve en la cocina, ajustando platos y limpiando superficies que ya estaban impecables. La mesa lucía hermosa. Debía admitirlo, rosas blancas, plata pulida, la luz del sol deslizándose por la madera. Alejandra flotaba entre sus invitados como la anfitriona de una revista sin esfuerzo. Encantadora, ensayada. Mi esposo diseñó el tragaluz él mismo, les decía a un grupo de mujeres, todas asintiendo como si la admiraran por el trabajo de él. Llevé la primera bandeja al salón, equilibrando tazas de café y scones en la bandeja de porcelana que Gabriel le compró la Navidad pasada. Una mujer, con perlas del tamaño de canicas. Me sonrió. «Qué bonito todo», dijo, volviéndose hacia Alejandra. «¿Y quién es esta señora, tu nueva empleada?» Por un segundo, pensé que Alejandra lo tomaría a risa con amabilidad. No lo hizo. Sonrió, lenta y deliberada, y dijo, «Oh, es mi sirvienta tonta, la madre de mi esposo. Solo le gusta estar ocupada». Las risas que siguieron fueron suaves e incómodas, como si llenaran un espacio que de repente se sentía mal. Mi aliento se detuvo. La bandeja tembló en mis manos, la porcelana susurrando contra la porcelana.
La puse en la mesa antes de que cayera. Mi rostro ardía. No podía mirarlos. Me giré hacia la cocina. Cada paso pesado. El aire denso contra mi espalda. Alguien carraspeó detrás de mí. Otra mujer murmuró algo cortés para cambiar el tema. Empujé la puerta y la dejé cerrarse. En la cocina, me aferré a la encimera, mirando el fregadero hasta que las formas se difuminaron. Mi cuerpo se sentía hueco, como si todo lo sólido en mí se hubiera drenado. Por un momento, pensé en Rafael en Cancún, su voz calma. Como solía decirme, no dejes que te conviertan en sombra. Leo. Entonces, a través de la pared amortiguada, escuché la puerta principal abrirse. Un ritmo familiar de pasos medido, firme, sin prisas. No me moví. La voz de Alejandra sonó débilmente. Señoras, disculpen un momento. Y luego llegó su voz, baja y afilada, cortando la risa. ¿Qué acabas de decir? Era Rafael. El sonido de sillas moviéndose. El silencio que sigue a la verdad. Me acerqué al umbral y lo vi ahí. Aún con su chaqueta de viaje, una mano aferrando el marco de la puerta, su rostro pálido pero encendido por la incredulidad. Alejandra se quedó helada. Rafael, no quise. Dilo otra vez, dijo él, en voz baja. Nadie habló. Sus amigas se movían inquietas, con la mirada en cualquier parte menos en ella. La tensión en la sala colgaba como humo, esperando prenderse. No dije una palabra. Solo me quedé en el umbral, con el mandil puesto, mi corazón latiendo tan fuerte que casi ahogaba todo lo demás. Después de meses de silencio, alguien finalmente había escuchado. Rafael no alzó la voz. Nunca lo necesitaba. El peso en su tono bastaba para vaciar el aire de la sala. Dilo otra vez, repitió, más bajo esta vez, cada palabra lenta y medida. Alejandra abrió la boca, pero no salió sonido. Sus manos revolotearon hacia sus perlas, su cabello, cualquier cosa que la hiciera sentir en control. Era una broma, dijo al fin, forzando una risa que murió antes de llegar a sus ojos. Todos sabían que bromeaba, ¿verdad? Buscó rescate en sus amigas, pero ellas ya recogían sus bolsos, murmurando excusas mientras se escabullían hacia la puerta. Rafael dio un paso más dentro de la sala. Su bastón golpeó el suelo una vez, firme y deliberado. No bromeas con una mujer como ella, dijo, señalándome con un gesto. Esa mujer fregó los pisos de otros para que nuestro hijo entrara a oficinas donde lo llaman señor. Se quedó sin comida para que él terminara la universidad. ¿Y tú crees que es tu sirvienta? El rostro de Alejandra se encendió. No puedes hablarme así en mi casa. Rafael apretó la mandíbula. Esta no es tu casa, dijo. Es de Gabriel, comprada con el dinero que él ganó y el trabajo que ella lo crió para hacer. Tienes 30 minutos para recoger tus cosas y salir. El reloj en la repisa marcaba fuerte, su ritmo constante y cruel. La compostura de Alejandra se quebró. No puedes hacer eso. Llamaré a un abogado. Tomaré la mitad de todo. Lleva lo que puedas cargar en media hora, dijo Rafael. Después, cambio las cerraduras. El silencio que siguió fue casi piadoso. Ella miró las paredes, los muebles, las superficies pulidas que alguna vez la hicieron sentir intocable. Todo la miraba de vuelta, despojado de pertenencia. Me quedé inmóvil, una mano en el mandil, sin atreverme a respirar. Por primera vez, no quería detenerlo, no quería suavizarlo ni pedir calma. La verdad estaba al fin al descubierto, más fuerte que cualquier argumento que ella pudiera dar. La voz de Alejandra se rompió en fragmentos agudos y desesperados insultos, acusaciones, amenazas que se enredaban en nada. Cuando sonó el timbre, se giró. Gabriel estaba ahí, con su maletín en la mano, la confusión ensombreciendo su rostro. ¿Qué pasa? Rafael no respondió. No necesitaba hacerlo. Gabriel miró de su padre a su esposa, luego a mí. La comprensión aterrizó pesada en sus ojos. Puso el maletín en el suelo lentamente y dijo, «Papá tiene razón». Eso fue todo, sin gritos, sin súplicas,
solo un acuerdo callado. Alejandra lo miró, con la incredulidad torciendo su rostro. «Estás de su lado, después de todo lo que yo». Pero él no respondió, solo se hizo a un lado, abriendo la puerta. 30 minutos después, el sonido de las ruedas de su maleta rasparon los escalones de ladrillo. Rafael esperó hasta que la puerta se cerró antes de exhalar, largo y profundo. Por un momento, nadie se movió. La casa, por primera vez en meses, parecía respirar de nuevo. Él se volvió hacia mí, con los ojos cansados pero firmes. «Se acabó», dijo simplemente. No confiaba en mi voz para responder, solo asentí, sintiendo cómo el peso se levantaba, pedazo a pedazo, de mi pecho. El reloj seguía marcando, señalando el minuto exacto en que el silencio se convirtió en paz. Esa noche, la casa estaba silenciosa de una manera que no había sentido en meses, sin tacones afilados en el suelo, sin risas forzadas resonando en el pasillo, solo el zumbido tenue del refrigerador y el tic-tac constante del reloj. Rafael estaba sentado frente a mí en la mesa de la cocina, con su bastón apoyado en la silla. La furia de antes se había desvanecido, dejando solo cansancio en su rostro. «Debí estar aquí», dijo suavemente. «Debí verlo antes», negué con la cabeza. «Llegaste cuando importaba». Gabriel se unió a nosotros minutos después, aún con la ropa de trabajo. No dijo mucho, solo estiró la mano sobre la mesa y tomó la mía. Sus ojos estaban rojos, pero no de enojo, algo más suave, más pesado. «Lo siento, mamá», susurró. Pensé que ella era mejor que eso. Serví el té en las mismas tazas de porcelana que había usado esa tarde. El aire olía ligeramente a azúcar y humo de las velas que Rafael había apagado antes. Bebimos en silencio, los tres juntos otra vez, no como anfitriones o invitados, sino como familia. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, suave y compasivo. Pasaron semanas, y la casa poco a poco aprendió a respirar de nuevo. El olor a tensión se había ido, reemplazado por el café de las mañanas y el dulzor leve del tabaco de la pipa de Rafael en el porche por las noches. La gente en Mérida había oído rumores de lo sucedido. Claro, Alejandra intentó torcer la historia, dijo que la habían maltratado, que la echamos. Pero sus palabras no pegaron. La verdad siempre dura más que el ruido. Gabriel pidió el divorcio en silencio. Ya no hablaba de ella. Y yo no preguntaba. Algunas heridas sanan mejor en silencio. En cambio, reconstruimos cosas pequeñas: cenas de domingo, caminatas por el malecón, risas que no sonaban ensayadas. En mañanas como esta, el aire se sentía ligero otra vez. Me arrodillé en el jardín, con las manos hundidas en la tierra, arrancando hierbas que habían crecido salvajes, mientras todo lo demás se desmoronaba. La luz del sol se filtraba por las barandas del porche, cálida contra mis hombros. Rafael leía el periódico cerca, con los lentes deslizándose por su nariz. Miré alrededor las tazas descascaradas, las tablas desiguales del porche, las rosas luchando por florecer. Nada aquí era perfecto, pero era honesto. El respeto, aprendí, no es algo que la gente te concede, es lo que conservas cuando intentan quitártelo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí la mañana asentarse suavemente dentro de mí, callada y completa. Dejé la regadera a un lado y dejé que el sol descansara en mi rostro, respirando la paz que por fin había vuelto a casa.